¿Qué les parece? A partir de este momento comenzamos a grabar. Si por algún motivo no desea salir en la grabación, puede apagar la cámara, pero los invitamos a que dejen las cámaras encendidas porque eso nos ayuda a la cercanía y a la conexión. Muchas gracias. Bienvenidos al 12º Encuentro Mundial Viviendo CNB. En esta oportunidad recibimos a Gustavo Maciel, que compartirá el taller titulado La trampa de la egopatía. Hoy es 24 de agosto de 2024. Gracias a todas las personas por estar aquí acompañándonos. Muy gentiles. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida. Qué gusto que estén aquí compartiendo conmigo este rato en este festival tan querido. Eh, Me presento formalmente para quienes no me conozcan. Yo soy Gustavo Maciel. Eh, Trabajo con la comunicación no violenta hace ya bastante tiempo, bastantes años. Eh, Tengo mi propio proyecto que se llama Desaprender la Violencia. En redes sociales me van a poder encontrar así. Actualmente también trabajo como director del área de cultura de paz en la Fundación de Ayuda Humanística de Argentina. Eh, y me dedico a esto, a divulgar la no violencia y la paz. Eh, y todo a raíz de la comunicación no violenta, por supuesto, que para mí fue un antes y un después. Eh, en mi vida, literalmente hablando. Creo que es una propuesta muy poderosa eh, y muy significativa para mí. Y nada, estoy contento de poder compartirles un poco de todo lo que he aprendido, de todo el andamiaje de saberes que he ido recolectando en el camino para que ustedes lo puedan incorporar y sobre todo que les sirva, ¿no? Lo importante es eso, que las cosas sirvan para algo. Y el día de hoy vamos a hablar, como bien dijo Alfredo, sobre la trampa de la egopatía, ¿no? Que es el título que se me ocurrió ponerle a este espacio. Y en un ratito ya se van a enterar bien por qué. Eh, para comenzar, se estarán preguntando, ¿no? ¿Qué significa esto de la egopatía? En concreto, ¿de qué estamos hablando? Así que quisiera hacerles una presentación, tener un primer tramo teórico, ¿no? Para que nos pongamos bien de acuerdo sobre el concepto que vamos a estar manejando. Y después sí, ya vamos más a la práctica, ¿no? Que es la parte práctica, que es la más redituable de todo esto. Eh, pero para mí es fundamental, práctica y teoría van de la mano, ¿sí? Entonces, una introducción, antes que nada, sobre qué es la egopatía, ¿no? Primero ponernos de acuerdo en qué significa realmente eso, ¿no? O por lo menos a qué me refiero yo cuando me ponga a hablar sobre esto, ¿no? Para poder entender qué es la egopatía, primero tenemos que entender de dónde proviene, ¿sí? Darle un marco a qué se refiere esto de la egopatía. La egopatía yo la explico un poco más en profundidad en mi libro, ¿sí? Que aquí lo tengo para que lo puedan chequear. Mi libro Un problema de distancias, donde yo desarrollo en parte el concepto de egopatía. Y yo en este libro, en sí, de lo que hablo es sobre algo a lo que yo le llamé el espectro de empatías, ¿sí? ¿Qué vendría a ser el espectro de empatías? El espectro de empatías básicamente nos dice que en lo que respecta a las relaciones humanas, eh, podemos configurar estas relaciones en torno a dos extremos opuestos, ¿sí? En base a dos opciones. ¿Sí? Entonces, por un lado, en nuestra relación, podemos tener relación en donde la otra persona nos importa, ¿sí? Y por el otro extremo, no nos interesan. ¿Sí? Entonces, hay personas que nos gustan, hay personas que ni nos atraen, hay personas que nos caen bien y hay personas que ni siquiera nos caen. ¿Sí? Entonces, las relaciones humanas eh,
en un nivel muy básico, se configuran en base a, a dos opciones, que son dos extremos opuestos. Pero, como nos dice la sabiduría ancestral, eh, todas las paradojas se pueden reconciliar porque en algún punto los extremos se tocan. ¿Sí? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Que entre un extremo y otro hay un espacio, ¿sí? En donde yo me puedo ubicar y estar más de un lado o más del otro, ¿sí? Entonces, lo que existe dentro de en el medio de dos extremos, ¿sí? Es un espacio que configura lo que es un espectro. ¿Sí? Un espectro con distintas posibilidades intermedias en donde, dependiendo de donde yo me ubique, voy a estar más cerca de un lado que del otro. ¿Sí? Eso es sencillamente. ¿Y qué vendría a ser una apatía? Una apatía es un estado de predisposición emocional. ¿Sí? Para que me entiendan fácilmente, cómo yo estoy abierto a recibir al otro. Y viceversa, por supuesto. Entonces, a veces estoy más abierto y a veces estoy mucho más cerrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me dice el espectro de apatías. Em, Ahora bien, si yo quisiera identificar, ¿sí? Digamos, si yo tengo dos extremos, yo exactamente en el medio, en el centro de estos dos extremos, yo puedo llegar a identificar ese centro, ¿sí? Un centro en donde yo no estoy ni de un lado ni del otro, en este espectro, ¿no? ¿Cuál sería este centro? El centro, dentro de lo que es el marco del espectro de la apatía, yo lo identifico como el de la egopatía, ¿sí? Ahí en el centro. Eh, La egopatía en lo que respecta a las relaciones, ¿no? En la comunicación no violenta seguramente ya saben que lo que buscamos es la empatía, ¿verdad? Nosotros, nuestra práctica tiene mucho que ver con ponernos en el lugar del otro y poder generar una comprensión profunda con el otro. ¿Sí? Entonces ahí estamos en un extremo de este espectro. En el otro extremo, completamente opuesto, tenemos la apatía, en donde el otro no me va ni me viene, en donde el otro no existe para mí. ¿Sí? Tenemos esos dos. Y en el centro de esto es donde yo voy a ubicar a lo que es la egopatía, ¿sí? Que se da en este espectro entre la antipatía y la simpatía. ¿Sí? Y a estas dos las menciono y es muy importante mencionarlas. Les explico por qué. Porque la egopatía, al estar en el centro de una cosa u otra, ¿sí? Es un punto neutro. Y esto quiere decir que ahí es donde se define si yo paso más para un lado o para el otro, ¿sí? Porque estoy justo en el centro. Entonces, eh, de la egopatía yo puedo pasar a una actitud más simpática o empática con la persona, o por el contrario, me puedo ir para el otro lado, ¿sí? Y relacionarme de un lugar más antipático, ¿no? Más de rechazo hacia el otro. Pero es en este punto en donde eso puede ocurrir o no, ¿no? Por eso es un punto que para mí es súper interesante. Bien, dicho esto, ¿cómo se define en concreto la egopatía? ¿No? Y yo a la egopatía, eh, para definírselas, les comparto la definición de José Antonio y Antonio José, que son dos catedráticos especialistas en psicología social, que ellos lo definen de esta manera. ¿Sí? Básicamente, la definición corta es que la egopatía vendría a ser cuando yo creo que estoy escuchando a la otra persona, pero en realidad me estoy escuchando a mí mismo. ¿Sí? Esa es la definición corta. Y es muy interesante porque si nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? A la empatía la podemos definir justamente como estar en el lugar del otro, en donde yo estoy escuchando precisamente al otro, ¿sí? A lo que el otro me está compartiendo, lo que me está ofreciendo. Y en el lado contrario, yo no escucho al otro, ¿sí? Pero acá estoy en un punto medio. En un punto medio en donde yo sí escucho al otro, pero en realidad no escucho lo que me está diciendo, sino que escucho lo que yo creo que me está queriendo decir. ¿Sí? Estamos ahí, en ese lugar.
Y acá tenemos que tener en cuenta un par de cosas. Hasta acá me van siguiendo, ¿verdad? Está todo medianamente claro. Entonces, ¿por qué yo hablo de trampa? Porque de hecho aquí estos catedráticos hablan de que es una trampa, ¿sí? Una trampa que se produce en la comunicación. Pero ¿qué quiere decir que sea una trampa, ¿no? Y ahí es donde necesitamos prestar mucha atención. Eh, Porque la egopatía en realidad es el modo cotidiano que tenemos de relacionarnos con los demás. O sea, es lo más común que existe, ¿sí? En nuestro día a día nos relacionamos de forma egopática la mayor parte del tiempo. Sí, pero bueno, es algo que pasa desapercibido porque no lo nombramos, no andamos pensando que somos egopáticos, ni siquiera capaz conocíamos la palabra, ¿no? Pero es la forma de comunicación más común que tienen las personas y que es fuente de mucha falta de comunicación, precisamente. O sea, es un problema, ¿sí? La egopatía se puede convertir en un problema porque no suma a la comunicación, sino que por el contrario genera muchos malos entendidos. Esto se produce ¿por qué? Porque ustedes deben saber que nosotros, las personas, tenemos una tendencia, y esta tendencia es a la de completar las lagunas del otro. ¿Sí? Seguramente debemos entender que eh, nosotros para comunicarnos utilizamos el lenguaje, pero el lenguaje en sí es un soporte muy limitado, entonces no puede expresar al 100% lo que uno quiere transmitir. ¿Sí? Entonces, una buena parte del proceso de comunicación tiene que ver con la interpretación que se le da a lo que se dice. Y es en esta interpretación, como el lenguaje es incompleto, eh, o, o- o deja muchos espacios vacíos, entonces uno que recibe el mensaje termina completando esos espacios vacíos. ¿Sí? ¿Y con qué lo completás? Lo completás con lo que uno sabe, con lo que uno piensa, con lo que uno cree. ¿Sí? Tenemos la tendencia a hacer eso, de completar lo que el otro está tratando de decir. Y esto no es algo que esté mal, digamos, es algo que hacemos. Nos gusta o no, lo hacemos, es así. Eh, pero puedo identificar por lo menos dos razones por las que esto ocurre. Primero, porque justamente yo puedo completar con información que yo tengo, ¿sí? No puedo completar las cosas con información que no tengo. Es decir, yo voy a completar con lo que yo sé, porque no tengo otra cosa. Y después también hay una razón que es más del tipo cultural. Lo cultural tiene que ver con que las personas eh, generalmente vivimos lo que es diferente como una amenaza. El otro es, por definición, alguien que es diferente a mí, ¿sí? Porque es un otro. Entonces, una manera de no andar pensando que todo el mundo es una amenaza, porque si no la vida sería bastante imposible de vivir, es justamente yo pensando o dibujándome, ¿sí? Una figura del otro que está dentro de mis parámetros. Es decir, yo pienso al otro, ¿sí? Porque el otro me está diciendo algo, ¿no? Y yo pienso que él piensa muy parecido a mí, porque en lo parecido no hay amenaza. Entonces, está dentro de un parámetro que es controlable para mí. Y es en esta segunda razón en donde podemos caer en la trampa. ¿Por qué? Porque si nosotros completamos lo que el otro nos está diciendo con más cosas nuestras que del otro, entonces caemos en el error de pensar que el otro piensa igual que yo. ¿Sí? Y en realidad soy yo. Lo que estoy escuchando es a mí mismo. Entonces, imagínense, díganme si no, cuántos malos entendidos, ¿no? podemos generar a raíz de esto, ¿no? ¿Saben dónde lo van a ver muy frecuentemente? Cuando, por ejemplo, están, no sé, con un grupo de personas y, y estamos todos afines, compartimos valores y todo eso, y de repente a una persona hace algo que según nosotros no tendría que haber hecho. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos pasa? Nos defraudamos.
¿sí? Sentimos que el otro en algún punto nos estuvo mintiendo, ¿no? O lo vivimos como una traición. Pero en realidad el otro simplemente actúa eh, por sí, ¿no? Porque es un otro. Entonces, esa es la trampa que se produce, ¿no? Porque nosotros creemos que el otro es más parecido a nosotros de lo que realmente es. Entonces, cuando el otro actúa de una forma que no se refleja con nuestros propios valores, nos decepcionamos, ¿sí? Pero en realidad eran nuestras expectativas, el otro no tiene nada que ver, el otro simplemente está haciendo el otro y nada más. Acá pueden ver en este cuadro, ¿sí? Como para comprender un poco más, ¿no? En cuál es el margen en el que se da esto de la egopatía, ¿sí? En relación con las otras, ¿sí? Las otras patías. La egopatía se da, fíjense dónde se da particularmente. Se da en la instancia en donde yo eh, no me opongo al otro, ¿sí? Pero no me llego a poner en su lugar. Es decir, no llego a empatizar, pero puedo convivir con el otro, ¿sí? Entonces, esta es la manera, como les decía, con la que cotidianamente nos estamos relacionando, ¿sí? O sea, cuando vos vas por la calle, o no sé, te subís a un ascensor y hay más gente en el ascensor, vos no tenés ningún involucramiento con esa gente, ni siquiera lo conoces, pero toman el ascensor y está todo bien, ¿sí? Porque podemos convivir con los demás. Pero la particularidad es que no nos involucramos, es decir, no hay un vínculo con los demás. Entonces, el problema con esto es que como no hay un involucramiento, un entendimiento en la relación, eso eventualmente, ¿sí? puede llevar a que en la relación haya más desconfianza que otra cosa, ¿sí? O no hay una intimidad, no hay una cercanía, sino simplemente hay una cortesía de decir yo no te agredo y vos no me agredís, ¿no? Como algo, y nada más que eso, ¿no? Eh, y es la manera en la que te relacionas quizás con tus vecinos, con gente que encuentras en la calle, o quizás con una señora cuando te subís al transporte público y se enganchan a charlar, ¿no? Se da una comunicación, pero es una comunicación más superficial, ¿no? Sobre cada quien aporta algo de lo que le pasa en su vida y nada más, ¿no? Pero en esa relación no estamos escuchando realmente lo que el otro está diciendo, sino que estamos escuchando lo que nosotros queremos decir, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta ahora? ¿Alguna aclaración? A ver, porque no puedo ver a todo el mundo. Gustavo, Ay, Daniela, sí, tengo una duda. Empatía está acá como me pongo en su lugar y no estoy de acuerdo. sí, Mm, Yo sí, pensé que sí, era estoy de acuerdo. claro. Perfecto, Por gracias. eso es, gracias por traerlo, porque esto es fundamental en la práctica de la comunicación no violenta, según yo, porque es un detalle que no se suele tener en cuenta, que es realmente la empatía, ¿sí? Por eso también, cuando yo escribí mi libro, me surgió esta necesidad. En realidad, el libro surge de mi necesidad de ser curioso y de la curiosidad de decir, bueno, ¿qué significan las cosas, ¿no? Y entonces identificar que existen muchas formas de relacionarme con el otro, ¿no? O de sentir al otro, que son muy parecidas porque se dan en la relación y en el encuentro con el otro, pero que en realidad tienen matices distintos, ¿sí? Por ejemplo, al principio, hablando históricamente, empatía no existía como concepto. Lo que existía era la simpatía, ¿sí? Entonces, en la época de antes, empatía y simpatía eran lo mismo, ¿sí? Pero después surgió la empatía. ¿Y por qué surgió la empatía? Justamente porque estaba describiendo un matiz distinto, ¿sí? Y esto es muy importante porque justamente el grueso de nuestra práctica de comunicación no violenta, ¿sí? Es la de poder estar enfrente de una persona que me desagrada y no verla como un enemigo.
Ahí es donde está la práctica. ¿Sí? Y eso se da justamente en un contexto en donde yo no estoy de acuerdo con el otro, pero no por eso es mi enemigo o, o quisiera destruirlo, sino que acepto que no, no está en función de mis propias necesidades, ¿sí? Y al mismo tiempo yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, es comprender, para mí la empatía real se da cuando yo justamente me tomo a la tarea de comprender a quienes no me comprenden. Ese es el desafío. Porque hablando entre amigos todo el mundo supuestamente se entiende. Igualmente eso genera otros problemas de comunicación y porque cuando hay relaciones de afinidad suele haber bastante egopatía también. Entonces nos quedamos simplemente con que somos amigos, pero esa es la mayor profundidad que tiene la relación, ¿no? Eso puede pasar. Y en el caso particular de la simpatía, es justamente yo simpatizo con alguien cuando el otro me agrada, cuando yo estoy de acuerdo con lo que me dice, ¿no? Y no lo veo como una potencial amenaza, ¿sí? Pero la empatía ya es un nivel de profundidad mucho más complejo, porque requiere justamente el poder comprender al otro cuando sí lo puedo percibir como amenaza, ¿sí? Bien, alguien había levantado la mano. Ahí, Silvia, ¿querés decir algo? Sí, gracias, Gustavo, muy amable. Me resuena un poco esto, es cuando tenemos que aceptar un no por respuesta. Si también a eso te refieres. Pienso en este momento cuando sí, parte de la CNV es esto, ¿verdad? De tener esa madurez de que si me dicen no, yo voy a estar de acuerdo con un no, ¿sí? Totalmente, totalmente, Silvia. Gracias, Sí, gracias. claro. El otro, como diciendo, ¿no? La otra persona te puede decir que no y te lo puede decir de muchas maneras. Entonces en la CNV también entrenamos el oído para eso. Eh, Porque el otro a veces te va a decir que no, a veces te va a decir que sos un idiota, pero es otra forma de decirte que no. Entonces nosotros afinamos el oído para eso, justamente. Eh, Imagínense, o sea, la violencia se produce justamente entre personas que no se agradan entre sí. Entonces ahí es donde está el meollo del asunto, ahí es donde está la práctica y ahí es donde hay que generar un buen músculo porque es bastante difícil de lograr eso, ¿no? Pero es posible, con un poco de práctica se hace, sí se puede hacer. Y bueno, en la CNB nos dedicamos a eso, ¿no? A Correcto. acercarnos al otro y Muchas gracias. a escuchar al otro. Mm, sí, ahí. Maru, Hola, pues la verdad es que antes no sabía lo que iba a preguntar, pero lo de cuando estás en tensión y te desagrada, a mí me resulta imposible como realmente acercarme al otro, ¿no? No sé si nos podrías dar herramientas de qué hacer, o sea, vernos a nosotros como observarnos de dónde vienen esos nervios o de dónde viene esa energía que sentimos, o sea, verla como algo propio. Eso nos ayudaría. sí, buenísimo, Maru. Em, Sí, digamos, recursos para entrenarse hay un montón. Bueno, en este festival van a encontrar un montón, seguramente. Porque como bien decís, es difícil. A veces hay personas que son desafiantes, ¿sí? Y con ganas encima. Y es difícil, es muy difícil. Preferirías tenerla a 20 millones de kilómetros. Lo cual es una opción, ¿no? Pero a veces esa opción no la tenemos. eh, Porque esa persona que quisiéramos tener a millones de kilómetros es un familiar directo, ¿no? Y ahí entramos un poco en el tema de este festival, que está muy orientado los talleres a lo que son los vínculos más cercanos, ¿no? Eh, que los vínculos cercanos, por ser cercanos, no por eso dejan de pecar de egopatía, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre eso. Hoy me quisiera centrar, sí, en lo que es más que nada en la egopatía, porque justamente es el tema central y hay bastante por hacer ahí. Pero esto es parte de cómo hacer para acercarme al otro, ¿sí?
en el espectro, si lo volvemos a chequear acá, vieron que tenemos un montón de instancias, ¿no? Entonces, cada una de esas instancias es un lugar en donde yo me puedo trabar, ¿no? En donde puedo encontrar un obstáculo para acercarme al otro, ¿sí? Y ese obstáculo puede hacer que yo me estanque ahí o que retroceda, una de dos cosas. Entonces, lo que yo trato en mi libro es justamente cómo hacer, porque cada uno de estos niveles tiene como su truco para poder salir a flote, ¿no? Y poder acercarme al otro, aunque preferiría no hacerlo. Entonces, ¿cómo hago yo en cada una de estas instancias? Lo primero es identificar en qué instancia estoy, ¿sí? Eso es lo primero. Eh, Identificar bien en qué instancia estoy y a partir de ahí aprender el truco para poder salir. Hoy yo quisiera justamente transmitirle cuál sería el truco para escaparte de la egopatía en el momento en que se dan cuenta que están en la egopatía, ¿no? Y de esa forma no terminar cansando la relación y retrocediendo a la antipatía, por ejemplo, sino cómo hacer por lo menos para salir adelante de la egopatía y por lo menos simpatizar con el otro, ¿no? O empatizar, dependiendo del caso. Entonces, hoy tiene que ver con eso, ¿no? En el caso en que nos identificamos con la egopatía, ¿cómo hacemos para salir a flote? Entonces, ¿cuál es el truco en el caso de la egopatía? ¿Cuál es el truco para salir de la egopatía? Es algo que en la comunicación no violenta le decimos pedido de reflejo. Cuando le pedimos al otro, básicamente, que nos diga si nos está entendiendo. ¿Mm? Les pongo un ejemplo para que les sea quizás más fácil. Un ejemplo de egopatía, para que lo puedan ir pensando y pensando ejemplo ustedes también. Un buen ejemplo de egopatía es, por ejemplo, viene no sé, un nene pequeño y le dice a su papá, papá, ¿por qué siempre estás cansado y te la pasas trabajando? ¿No? Y a lo que el padre le responda, cuando seas adulto vas a entender. Algo típico, frase, pero todo el mundo la habrá escuchado alguna vez. Bueno, eso es una frase típica de egopatía. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, en ese caso el padre no está escuchando quizá la necesidad del niño de atención, de comprensión, de entendimiento, de conexión, sino que está pensando en que él está fatigado, tiene un montón de cosas que hacer y no tiene ganas de plantear alguna explicación, ¿no? Entonces su respuesta refleja eso. Entonces se está escuchando así, no está escuchando al niño. No lo escucha y por lo tanto tampoco lo va a poder comprender, ¿no? Entonces, cuando vos identificás que estás en ese lugar más egopático, lo que podés hacer es pedirle al otro o lo que vos podés hacer es reflejarle al otro qué es lo que le estás entendiendo decir, ¿sí? Para que el otro tome protagonismo en la relación. Entonces, una posibilidad desde la comunicación no violenta sería decirle al niño, o sea, ¿te gustaría saber por qué trabajo tanto y por qué siempre estoy cansado? Ahí tenés un reflejo directo. ¿Sí? Entonces el niño le puede decir, y sí, porque nunca estás acá y nunca jugás conmigo. ¿No? Ah, bueno, vos me decís que te gustaría que pasemos más tiempo juntos, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo se va articulando? Eso es un pedido, eso es un reflejo, ¿sí? Es tratar justamente, es tener, o mejor dicho, es tener como el reflejo de reflejar, ¿no? Cuando el otro te está tratando de decir algo y vos tratás de comprender qué es lo que te está tratando de decir, ¿sí? Entonces, el truco para salir de la egopatía tiene que ver con eso, con aprender a reflejar, ¿sí? Y los reflejos se producen eh, tanto de ida como de vuelta, ¿sí? Primero, quisiera que podamos practicar cómo es dar un reflejo de ida, ¿sí? O sea, yo reflejarle al otro.
Eso es lo primero. Después vamos a ver cómo hacer para pedirle al otro que te refleje, que esa es la otra parte, ¿sí? Es justamente es generar un vínculo de comunicación que propicie el entendimiento de qué es lo que se está hablando en el momento, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahorita no, pero ya con la práctica. Perfecto. Bien. Ahí. Uy, a ver, no vi a quién. Maru, levantaste la. Ahí. Sí, que porque a mí me vino con la egopatía, me vino un poco la figura de mi padre como que está en su egopatía, ¿no? Entonces, como tú te estás refiriendo un poco al niño, no sé si podrías cambiar ese ejemplo intentar poner a lo mejor a una persona mayor que está en su realidad, como si dijéramos, y cómo se lo dices, ¿no? ¿Cómo le pides si nos está entendiendo? Mm, Solo eso, solo si podemos buenísimo. cambiar un poco esa figura. No sé si les Sí, viene bien a mira. todos y a todas. Sí, pongo otro ejemplo. Es importante tener ejemplos, ¿no? Para poder identificarlos. Sí, porque a mí me Otro viene un poco ejemplo. eso, lo de mi padre que tiene 93 años. Entonces, claro, ¿cómo le Mm, digo yo que sí me está entendiendo? Porque él está en su, no, o sea, no hay vínculo con los demás cuando él cuenta el relato, cuando él cuenta lo que para él es importante, es como si no hubiera vínculo con los demás. claro, O sea, no hay ni claro. simpatía, ni antipatía, ni empatía. Yo creo que Mm, está hay mucha gente que está en esa egopatía, ¿no? Pero no sé. sí, sí, sí. Sí, bueno, acá es muy importante mencionar, sobre todo porque estamos eh, hablando sobre los vínculos cercanos, que los vínculos cercanos son los más difíciles de todos. O sea, que si alguien te dice lo contrario, te está mintiendo, porque no, realmente yo llevo años ya con la comunicación no violenta y te digo que no puedo. O sea, es muy difícil, muy difícil. Eh, También porque son vínculos quizás que se dan por sentado. Sí, entonces no requiere como mayores entendimientos ni mayor compromiso, porque es como son, a veces son muchas veces vínculos de los que no te puedes desligar, ¿no? Eh, y entonces por eso también es un terreno en donde suele haber mucha egopatía, porque se dan muchas cosas por sentado, ¿no? Por sobreentendido, pero como dice el dicho, los sobreentendidos generan malos entendidos. Eh, Otro ejemplo entre adultos puede ser, eh, ay, amiga, no sabes cómo me duele la espalda, o sea, me duele horrores. Y entonces vos le contestás, uy, no sabes cómo me duele a mí la cervical. ¿Lo ven? Ese es otro ejemplo muy claro de egopatía. ¿Sí? Em, ¿Qué es eso? Si decimos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, la egopatía es ocupar el lugar del otro. ¿Sí? Así como para que veamos cómo es. Entonces, para salirnos de esa trampa, si ahora, de ahora en más ustedes se dan cuenta que están en un momento donde dice, uy, ahora capaz que estoy un tanto egopático, ¿no? Y quisiera vincularme de una forma distinta. Entonces ahí es donde hacemos reflejos, ¿sí? Reflejos. Em, ¿Cómo se hace un reflejo con comunicación no violenta? Decía, primero me voy a enfocar en el dar reflejo. O sea, ustedes cómo reflejarían lo que el otro está diciendo. Un reflejo en comunicación no violenta se hace eh, parafraseando lo que el otro te está diciendo. ¿Sí? Pero acá es donde va el truco. Nosotros no simplemente vamos a explicar con otras palabras lo que estamos escuchando decir, sino que vamos a poner en palabras las necesidades que creemos que estamos escuchando del otro. ¿Sí? Porque si no, caemos más en una comunicación, si se quiere, más asertiva,
en donde parafraseamos simplemente, le decimos al otro con otras palabras lo que le entendemos para de alguna forma confirmar si nos estamos entendiendo. Pero la CNV es más bien comunicación empática. Entonces nosotros no solamente queremos saber si estamos entendiendo, sino también si lo estamos comprendiendo. Entonces, es parafrasear, explicarle al otro con mis palabras cuáles son las necesidades que yo le estoy escuchando decir, ¿no? Y el otro, obviamente, luego tiene su derecho a réplica para confirmar si nuestra idea es más o menos acertada, ¿sí? Y así es como se va construyendo un diálogo, ¿sí? Un ida y vuelta. Que es distinto al monólogo doble, en donde solamente hay ida de un lado, ida del otro, no hay vuelta. ¿Sí? Lo que queremos es construir diálogo. Entonces, para construir ese diálogo es justamente esto, por medio de de reflejarle al otro y que el otro nos confirme. Y luego volvemos a reflejar y el otro nos vuelve a confirmar y así se va construyendo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Más o menos? Bueno, entonces, como ya se entendió todo, está todo súper mega bien explicado, vayamos directamente a practicar. Porque la teoría se entiende muy bien, pero ahora en la práctica las quiero ver, a ver qué sucede. Eh, este primer ejercicio es muy sencillo, realmente. Van a ser más o menos 15 minutos, en donde la primera parte del tiempo, una persona, ¿sí? Ustedes deciden quién habla y quién escucha. Entonces, la primera persona tiene más o menos unos 5 minutitos para poder contar algo que quiera contarle a la otra persona. ¿Sí? Puede ser algo que le preocupe, puede ser algo que le sucedió, una anécdota, algo que quisiera compartir. ¿Sí? Eh, por las limitaciones que tienen las videollamadas y todo esto, yo recomiendo que no sean cosas demasiado dolorosas, ¿sí? Porque no podemos brindar la contención que quizás requiere la situación. Entonces, del 1 al 10, pongámosle una situación que sea de un 5 si quieren, más o menos, un 5 un 6 como para algo de tranquilo, ¿no? Algo que quizás alguien hizo una estupidez que me molestó mucho, pero no es algo trascendental en mi vida, ¿no? Pero bueno, puede ser eh, una buena historia para poder practicar. Entonces, la primera persona comparte esta historia con la persona, bueno, con su compañero, que le va a escuchar. La otra, una vez que ya se termina el relato, la persona que escuchó lo que va a hacer es explicarle, como les acabo de decir, con sus propias palabras, lo que les entendió decir. ¿Sí? Tan sencillo como es. Pero recuerden siempre el truco, es poner en palabras las necesidades del otro y no simplemente lo que el otro me está diciendo de otra manera, sino que si el otro me está diciendo, y la verdad que mi prima no es una cualquiera, no puedo creer que me haya dejado plantada en la fiesta, ¿no? Entonces ustedes no le dicen, ¿te molesta que haber ido a la fiesta y que tu prima te haya dejado plantada? No, porque eso no, es lo que nos está diciendo, pero no transmite mucho más. Lo que sí le podríamos decir es, por ejemplo, eh, estoy entendiendo que, bueno, tu relación con tu prima era muy importante y te decepcionó bastante el haber estado sola en la fiesta. ¿Puede ser? ¿No? La otra persona te va a confirmar si es eso, si no es eso, o si va por otro lado. ¿Sí? Entonces, luego de que hacen su reflejo, van a tener los minutitos que le restan para poder tener una devolución conjunta, ¿sí? De cómo vivieron la experiencia, de, de si notaron algo interesante, ¿sí? Y luego, bueno, volvemos acá al grupo general y hacemos un compartir, ¿sí? Y luego continuamos con lo que viene después. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ninguna duda? Fantástico. Ya están listas las Bueno, salas. Entonces, hay una salita que es cafetería, quienes nos indicaron que no querían hacer el trabajo en grupo, entonces van para esa sala. ¿Estamos listos? Son 15 minutos, Gustavo.
Ok, sí, antes de eso veo que Lipsy levantó la mano. Sí, gracias, Gustavo. Estoy entendiendo entonces que solamente una persona va a compartir, no las dos. No vamos a intercambiar roles. En principio sí, como para dar un espacio considerable al compartir. Pero si ustedes ven que les alcanza el tiempo y quieren invertir roles, también es válido. Por ahí yo tengo una historia que me dura 2 minutos nada más y no tiene sentido tener más tiempo, ¿no? Eso cada pareja lo regula como guste. ¿Les Ok, parece? gracias. Sí, Genial. Entonces, ya los mando. Bien. Ahí vamos. Hay dos, sí, pero ahí veo, Susana está sola. Voy a pasarla con Aris a la 10. Silvia también está sola. Solicitaron ayuda. Lucía, 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 Lucía. Esta Lucía, Silvia, vamos a verla. Emi Mancilla no se ha unido a su sala. No, porque, sí, ella no, ella se queda sin. Lo que pasa es que los puse a que fueran a una cafetería, pero ella no hace trabajo en salitas. Ah, está Luz. ahí, ahí vi la cafetería. Me Sí, encanta sí. el... Pero Silvia está sola y no encuentro a Lucía. Yo estaba sola también, por eso he Eh, vuelto. Susana, ¿me hablas? Sí, Listo, Sí, listo. Entonces te voy a poner con Lucía, que no sé en dónde está. En la sala 1. en la sala uno está, Ya te sí. voy a mandar, ya te voy a mandar para allá. vale, ok. Luz, ¿por qué no me sale? Elvira también está sola. Y Yasmín, pero yo la muevo con Que no es fácil. Elvira en sala 6. Ahí, ya la moví yo. Y Susana, A ver, aquí, sala 1. bien. Aris está solo y Silvia también. Muevo a Aris. ¿Te parece? ¿A quién? A Ari, sí, sí, Aris. sí. Sí, eso. Ahí la moví. Sí, Ahí ¿la va. moviste a donde Silvia? Sí, con Silvia. Perfecto, perfecto, ahí ya fue. Ahí ya, ok, ok. Yo creo que ya estamos listos. Sí, Bien. Sí, sí, todos parejas. ahí están Genial. emparejados. Sí, estamos bien. Pero se Buenísimo. nos fue Emi. Tú conoces a Emi, ella era parte Sí, sí, la conozco. de este. Ahí volvió Aris. Aris, algo pasó. Hola, Aris. Hola, Hola, Hola. estás con Silvia. sí, me encuentro cocinando y no puedo estar, Ah, ok. eh, Bueno, yo ajá, voy con y Silvia solo los voy entonces. a escuchar. Sí, solo los voy a escuchar. Vale, vale. Listo, Gustavo. Saludos, Bien. encantada. Pues Vale, voy a Aris. la sala 8. Vale, listo.
Hola, Emi. Ay, estaba triste porque te había salido. Qué bueno que estás otra vez aquí. Súper. Hola, Victoria hermosa, me Qué alegra gusto verte. verte. Sí, sí, sí. Sí, Hola, ¿estamos todos acá? Yo estoy. Sí, vemos los Creo que ojitos. Sí, estamos, Hola. estamos. No sé dónde vamos está, llegando. ahí vamos. No sé dónde está Mar, porque se nos cortó. Bueno, como siempre, nos hace falta tiempo. Ahí va, ahí me Sí. está hablando. Mar, fue un gusto trabajar contigo, nena. Gracias, gracias por abrir tu corazón. Ahí va. Bien, ya volvimos. Perfecto, estamos todas aquí. Eh, sí, como bien decís, Maju, siempre falta tiempo. Esto siempre. Por eso hay que tener más espacios para poder tener pequeños tiempos que se van sumando y así tenés mucha práctica. Bien, bueno, espero que les haya gustado. Ahora compartimos un poco cómo fue la experiencia. De paso, comentarles también que si a alguien le interesa saber un poco más sobre mi libro, donde yo explico, como les decía, más sobre todo esto, ahí en el chat les dejé el link para que puedan chusmearlo si después tienen ganas. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Daniela, ¿querés comentar algo? Sí, Gustavo, nos has pedido para hablar sobre necesidades y no sobre los sentimientos. Por eso tengo esta duda. ¿Por qué enfocar en uno y no en lo ambos o en el otro? Gracias. Buenísima pregunta, Daniela. Sí, eh, en la comunicación, o sea, esto es como, vamos a definirlo así, en la comunicación no violenta, lo más importante de todo son siempre las necesidades. Es el eje central de la práctica, ¿sí? No quiere decir que los sentimientos no sean importantes, porque los sentimientos en realidad es lo que te dan es información sobre cuáles son las necesidades, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces cuando vos estás en un intercambio con otra persona, muchas veces, bueno, queremos hacer los 4 pasos, ¿no? Básicos de la CNV, hacemos la observación, los sentimientos, la necesidad y al final el pedido, ¿no? Como bien hemos aprendido. Pero la interacción es dinámica, cambia todo el tiempo, a veces tenés más tiempo, a veces no tenés tiempo, a veces la conversación se va por la rama, pasan miles de cosas distintas y uno en la práctica lo que va adquiriendo es la habilidad de maniobrar en todo eso, ¿no? Entonces, eh, con esto les quiero decir que si en el momento, sí, de poder de estar comunicando, de estar en vivo y en directo, ¿no? En una conversación real y tenés que elegir entre los 4 componentes, la necesidad siempre es prioritaria, porque es en la necesidad donde se genera la comprensión. Si el mutuo entendimiento está ahí, reservado. ¿Sí? Si no sabemos cuál es la necesidad o nos cuesta mucho acceder a eso, ahí usamos los sentimientos que nos dan información de cuáles podrían ser, ¿no? Pero eso, para mí la necesidad siempre es prioritaria porque es es el lugar donde se produce el encuentro con el otro, el lugar donde somos iguales, ¿no? Y donde podemos comprendernos, ¿sí? Bien, bueno, ahora bien, ¿qué tal la práctica? ¿Le salió bien, más o menos? ¿Le salió mal, horrible? ¿O no existe ni el bien ni el mal? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo le salió? Lucía dice que le salió bien, perfecto. ¿A Miyali? ya. Creo que bien, porque nos funcionó como para ir poniendo un poquito en práctica.
a mí en lo personal me surgió como la duda o un poco, bueno, observé que me daba miedo el, o sea, no sé desde dónde, como plantear las necesidades que yo estoy viendo, porque como que en algún momento he sentido que eso es como juzgar a las personas, entonces decir, entonces, o sea, lo que me estás diciendo es que quieres sentirte con mayor conexión, ¿no? Pero como que no sé si es un tema de que me falta a mí también, creo que sí, como el vocabulario para identificar necesidades y sentimientos, pero yo detecté que me daba miedo como aventar esas preguntas de, entonces, eh, o sea, entiendo que te sientes enojada por esto y esto, como que yo detectaba miedo en mí, como que qué tal si se siente ofendida porque le dije eso, ¿no? Ujú. Mm. Y eso. Ah, Ameyali, estás diciendo entonces que te gustaría tener más vocabulario para eh, poder sentirte más competente y cuidar mejor de la otra persona. Sí, sí, justo. Creo que me he dado cuenta que tengo, o sea, en general no hago preguntas. Tiendo siempre Mm, a hacer afirmaciones y con este ejercicio me di cuenta que me da pánico hacer preguntas, ¿no? Y siento que tiene que ver desde ahí, ¿no? Desde no sé cómo preguntar, ¿no? O sea, literal, tengo impresas las hojitas de necesidades y eso, pero digo, ¿cómo voy a ir por la vida con mis hojitas todo el tiempo, ¿no? Pero justo siento eso, ¿no? mm, Bienito, gracias. Bien, ¿alguien más? Constanza. No, perdón, quería también reflejarle algo Ay, se me fue, y me olvidé el nombre. La chica que habló recién. Ya. Que, es- que escuché también el temor a cómo puede reaccionar la otra persona con la pregunta. Por ahí una necesidad. Claro, ahí está, ya entendí lo que le reflejaste vos. Como ahí está la necesidad de cuidar del otro. Entonces, por ahí obtener más herramientas para estar tranquila de ese cuidado, ya entendí. Gracias. Gracias, Constanza, buenísimo. Litsi. Aquí me surge una duda de cómo, bueno, em, quiero imaginarme que de pronto estoy como, para mí ha sido una experiencia hermosa también con mi compañera. Hemos hecho juego de roles eh, y em, a mí me llamó mucho la atención que a veces cuando haces el reflejo de necesidades, podrías decir, es que tienes la necesidad de imponerte sobre el otro o tienes la necesidad de tener el control de la situación, que por ahí eso lo que yo entendí que no son necesidades, ¿no? O sea, y yo, claro, exploré, en realidad, yo me fui a mi lista de necesidades y dije, "Bueno, en realidad, creo que no es eso lo que quiero experimentar, quiero nombrarlo como una necesidad, pero entiendo que hay muchas veces interpretación de falsos sentimientos y falsas necesidades. Entonces, ¿cómo salirme de de ese marco, de ese reflejo? Me surge una como pregunta. Y lo segundo que sí también me hizo mucho sentido, que nombrar la necesidad puede ayudar a tener mucha más claridad de lo que podría estar pasando. Eso también. Gracias. Bien, a ver, quisiera saber si te estoy entendiendo bien, Lipsy. Vos me estás preguntando sobre la situación en la que la otra persona te malinterpreta a vos o en donde vos no sabés bien cómo decírselo y tenés miedo de caer en un falso sentimiento o en una interpretación. En este caso sería para ambos, pero efectivamente em, la situación es como que es fácil también decir, no, es que tú quieres salirte con la tuya. En realidad lo que tú necesitas es tener la razón, digamos, ¿no? Entonces, eso puede generar mayor desconexión, porque uno dice, no, no quiero tener la razón, digamos. Es como, ya no me voy a la conciencia de necesidades, sino que racionalizado, digamos, una
una necesidad. No sé si me dejo entender. Claro, sí, sí, sí. Sí, bueno, en Eso. ese ejemplo ahí te pasaste para la antipatía, ¿no? Porque ven eso, ¿no? Es la negación ya del otro. Porque ahí tenés o sea, está diciendo, no, lo que vos querés es tener la razón, ¿viste? O sea, no hay escucha alguna ahí. Y hay oposición además, o sea, yo no estoy de acuerdo. Entonces ahí, ese es un muy buen ejemplo de cómo desde la egopatía, ¿sí? Al faltarnos profundidad en la relación, fácilmente te vas para el otro lado, ¿no? Para oponerte, para estar en contra, en desacuerdo, y ahí empieza la disputa, y bueno, la que todo el mundo conoce, ¿no? Ya la discusión, la puja a ver quién tiene la razón, ¿no? Y entramos en ese juego. Em, no, o sea, respecto a puntualmente a tu pregunta, refiriéndome puntualmente a tu pregunta, em, es, por un lado, tiene que ver con práctica y especialmente en, en saber diferenciar muy bien qué es una estrategia de la necesidad, ¿sí? Que eso van a encontrar un montón de material puntualmente en este festival van a encontrar un montón de material respecto de eso. De cómo hacer esa distinción, ¿no? Cómo discernir entre una cosa y otra. Y luego, esa distinción es lo que te dan son recursos, ¿sí? Recursos a nivel de lenguaje para que vos puedas encarar la situación. Y después es tomar por lo menos 1 litro de humildad al presentarte ante el otro y decirle, mira, la verdad que no tengo ni idea de por qué se está dando nuestra comunicación así. Eh, pero vamos a intentar comunicarnos, ¿no? Y a ver qué pasa. Y por ahí no sale como queremos, ¿no? Pero nos vamos a esforzar para poder lograrlo. Entonces, si la otra, por ejemplo, ¿no? La otra persona te dice, no, vos, lo que pasa es que vos siempre querés tener la razón. Entonces ahí vos, como reflejo, podría ser le podría decir, bueno, creo que no me estoy sabiendo explicar, lamento que me lo estés interpretando así, pero en realidad yo lo que quiero transmitir es otra cosa. A ver, voy a intentarlo de nuevo, a ver cómo sale, ¿no? Y ahí salís del apuro. Pero esto es así, es con lo que te encuentres enfrente, eh, usás los recursos que tenés, pero siempre desde un lugar de vulnerabilidad, ¿no? O de humildad, ¿sí? Con esto les quiero decir, no traten de aplicar la comunicación no violenta de forma perfecta porque no le va a salir y no va a ser comunicación no violenta. Porque la comunicación no violenta se centra justamente en qué es la que las personas necesitan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito en el momento? Y la verdad que necesito entendimiento porque no estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Y es eso, ¿sí? No hay más cosa trascendental detrás de todo eso, ¿sí? No hay algo ahí místico o predefinido, no hay una cuestión ahí no sé, del universo que esté operando. Sí sabemos que sí, ¿no? Pero en realidad eso no nos influye a nosotros, sino que está en otro plano. Eh, Sino que es más bien qué es lo que está pasando aquí y ahora. ¿Sí? Aquí ahora está pasando esto. Bueno, y no hay más, es eso. Entonces decir, bueno, a ver, yo estoy escuchando que lo que estoy diciendo por ahí te está molestando porque no me estoy sabiendo explicar. ¿Es así? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No es más que eso. Es simplemente lo que está pasando. ¿Sí? Se me escapó un falso sentimiento. Y le digo al otro, mira, entiendo que te hayas enojado, yo me doy cuenta de que o sea, dije que sentía algo que en realidad ahora estoy pensando que en realidad no es lo que estoy sintiendo, sino más bien lo que sí estoy sintiendo tiene que ver más con esto. ¿Tiene sentido para vos? ¿No? Y es eso, es lo que está pasando. Lipsy. Sí, ahorita escuchándote me pongo a pensar que entonces quisiera tener más claridad para distinguir una necesidad de una estrategia, según tu perspectiva, y para no caer en la egopatía, digamos, ¿no? O sea, es poder tener más claridad de estoy enredándome en una estrategia
y esto no es una necesidad. No sé si me entiendes. Ok, gracias. Exacto, perfecto, me encantó cómo lo dijiste, porque es eso, ¿no? Por ahí, sobre todo para quienes comienzan en la práctica, como hablamos de comunicación, del lenguaje y todo eso, ¿no? Lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, a ver, entonces, ¿cómo yo le digo al otro? ¿Sí? Pero ahí es donde no tenemos que olvidar nunca que ese cómo yo se lo digo es una estrategia. Lo importante es lo que está detrás, que es qué es lo que yo necesito transmitir al otro, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Buenísimo. Maju, Sí, Gus, gracias. Me está pasando en este momento que nos estoy viendo a todos en nuestras ventanitas y digo, chau, la estamos cagando, estamos todos egopáticos, porque estamos todos así tratando de mirar para adentro. Siente, nos veo a todos mirando para adentro, pensando nosotros, a ver si nosotros estamos entendiendo lo que se está diciendo. Eh, eh, o por lo menos a mí me pasa eso. Eh, Tiene que ver con esta escucha, eh, salirnos de esa posición egopática, tiene que ver con esta posibilidad de la escucha atenta, 100% atenta, de la escucha en presencia. ¿Esto estamos queriendo? ¿De esto estamos hablando? ¿Está sí, bien lo que estoy interpretando? por lo menos lo que yo creo es que sí, Ok, entonces para salirnos de esto, no estamos tildando esto de egopatía como ni bueno, ni malo, ni en ningún lugar. Es lo que es. Entonces, la forma de no caer en este lugar, que es muy normal y natural, bueno, normal también entre comillas, todo, es eh, hacer todo lo posible por estar presente con lo que el otro nos está diciendo. sí, Sería esto. sí, sí. Me parece muy bueno lo que estás planteando, Maju, porque es tal cual. La egopatía es una forma de estar enfrente del otro, no es ni bueno ni malo, es simplemente algo que va a ocurrir. Muchas veces tiene que ver con nuestra energía, con nuestra predisposición, con un montón de otras cosas, pero es lo que es. No es algo bueno, no es algo malo, ¿sí? Simplemente es algo a prestar atención. ¿Por qué? Porque según como yo me predispongo a estar enfrente del otro, me voy a vincular con él. Entonces, si yo quiero poder decidir cómo quiero que sean mis relaciones, ¿sí? Que es un trabajo a conciencia, entonces yo quiero identificar estas cosas justamente para vincularme como quisiera vincularme y no caer en viejos patrones, en hábitos habituales y todo eso, ¿no? Sino realmente poder decidir cómo yo quiero vincularme con el otro. Entonces para eso se identifica esto. Y a Ok. veces estás egopático, a veces antipática, a veces dispática, a veces súper empática. A veces en la misma conversación pasas por todos los estados, porque la comunicación, la relación con el otro es dinámica, cambia segundo a segundo. ¿Sí? Y está muy condicionada por lo que el otro te diga, por cómo vos lo recibas, por cómo lo interpretes, tantas cosas, tantas aristas, ¿no? Esas 9 Entonces, posibilidades de entender lo que el otro me dice, por eso siempre claro. el Y reflejo. vas y venís todo el tiempo, exacto. En el caso de que vos te estanques en la egopatía o decís, por ejemplo, bueno, yo me relaciono con mis amigos generalmente de forma muy egopática. Y la verdad que yo quisiera tener otro tipo de intimidad, ¿no? Yo quisiera contarles más cosas que me pasan en mi casa, con mi familia, y no tenemos esa confianza, ¿no? Y ellos tampoco la tienen para conmigo, ¿no? Entonces, yo quisiera tener una relación más estrecha con ellos. Ok, si yo quiero hacer eso entonces, necesito salirme de la trampa de la egopatía, ¿no? ¿Y cómo hago eso? En principio, el truco que yo le estoy enseñando es a reflejar, ¿no? Para que se vaya generando esa intimidad, ¿no? Y se va cultivando. Eso es algo que se cultiva todo el tiempo. Eh, Ay, gracias. y es eso, ¿no? También yo
Tenemos, por ejemplo, si hablamos de antipatía, es cuando estamos directamente en oposición al otro y el otro nos parece un estúpido y no queremos saber nada con él, ¿sí? Que ese, nos podemos imaginar que es una situación eh, muy desafiante. Pero para mí la egopatía es más desafiante todavía, porque en la egopatía aparentemente no hay nada malo, no está pasando nada malo entre nosotros. Entonces requiere de mucho valor personal, ¿sí? El dar ese paso para encontrarme con el otro. ¿Sí? Porque en la antipatía por lo menos podemos deducir que hay algo que tenemos que resolver en nuestra relación. Pero en la egopatía es mucho más difícil, porque la egopatía se da, aunque vos seas entre tu familia, entre tus más allegados, vos te podés relacionar de una forma muy superficial, ¿no? Y reconocer que eso puede ser un problema y que eso impide que puedan tener una relación plena como le gustaría a todo el mundo tener, requiere de un trabajo de conciencia bastante importante, ¿no? Y la comunicación no violenta, bueno, nos apoya para poder lograr eso. ¿Sí? Pero es eso, es un trabajo de conciencia, porque si no es muy fácil decir, lo dejo mañana, mañana lo intento, ¿no? Lo vamos pateando, procrastinamos full en nuestras relaciones y después empieza a haber problemas, lógicamente, empiezan a haber conflictos y la cosa se va empeorando, ¿no? Se va haciendo más difícil. Así que bien. Bueno, entonces, regresando un poco al hilo de la conversación, la práctica que hicimos, como le dije, fue reflejar. ¿Sí? O sea, yo, ¿qué estoy entendiéndole del otro, ¿no? O sea, ¿cuáles son las necesidades que yo estoy entendiendo del otro? Eso es uno. Pero luego viene la otra parte, que es pedirle al otro que nos refleje, ¿sí? Esa es la otra parte. ¿Qué es esto? Es el feedback o la retroalimentación, ¿sí? Que son el tener retroalimentación en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, es fundamental para todo lo que tiene que ver con el trabajo de paz y no violencia, justamente porque tiene que ver con coordinarse con el otro, ¿sí? Y lo cual implica no dejarlo afuera, no excluirle, no pasarle por arriba, porque justamente hay una intención de coordinación entre ambas partes. Entonces, para eso la retroalimentación permanente es fundamental, ¿sí? Imagínense si no, cómo seríamos nosotros si nuestras neuronas no hicieran retroalimentación todo el tiempo, ¿no? Como que solamente sea bidireccional la cuestión, ¿no? Sería bastante difícil recordar cosas, nos olvidaríamos todo un desastre sería. Pero las neuronas constantemente van y vienen todo el tiempo. ¿Sí? Hay retroalimentación. Pasa algo, listo, se acopla otra neurona, ¿no? Y todo el tiempo está así, cambiando, porque la vida es así, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver, qué es la retroalimentación o el pedido de reflejo, que es pedirle al otro que nos retroalimente? Es justamente eso, así como nosotros le parafraseamos lo que le estamos entendiendo, le estamos pidiendo que nos parafrasee lo que nos está entendiendo a nosotros, que es otra forma de cuidar del vínculo. Entonces, díganme si no, ¿cuántas veces están ahí charlando con una persona, ¿no? Y cuando más o menos redondean lo que le están diciendo, le dice, ¿me entendés? O sea, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, ¿entendés lo que me pasa? ¿No? Algunas personas lo tienen como una muletilla ahí súper incorporada. Bueno, esa pequeña frase, lo que tiene detrás es justamente el deseo de pedirle al otro un reflejo, ¿sí? Y es súper habitual, como les digo. Pero esta pregunta de ¿me entendés? En realidad no es muy, o sea, no la recomiendo tanto, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a usar el poder del lenguaje a nuestro favor, ¿sí? Porque claramente decirle al otro, ¿me entendés? Es un pedido de reflejo, ¿sí? Pero no es un pedido de reflejo muy eficiente. Y ahí hay que entender, o sea, ¿por qué no es eficiente? Para entenderlo, nos vamos a apoyar en lo que la comunicación no violenta entiende como un buen pedido, cómo se hace un buen pedido al otro, ¿sí? Entonces, para que lo veamos de una forma súper práctica,
yo les ofrezco un acrónimo, que es el acrónimo, perdón, acrónimo carpita, ¿sí? Fíjense que una carpita, que es una carpa chiquita, es un lugar que no tiene mucho espacio. Entonces, si vamos a meter algo ahí adentro, veamos de meterlo de la mejor forma posible, porque si no, no nos va a entrar. Entonces, ustedes recuerden eso. O sea, lo que le estoy pidiendo al otro, ¿entra en mi carpita o no entra? Para, para hacer memoria, ¿no? De decir realmente qué tan efectivo puede ser o no mi pedido, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser carpita? Todo lo que es un buen pedido según la comunicación no violenta, que tiene que ser concreto, describir una acción en positivo, tiene que ser algo realizable en forma de pregunta, aporta información, se formula en tiempo presente y es abierto. Si yo le digo al otro, ¿me entendés? Fíjese, no es concreto, no está describiendo en sí una acción, pero sí podemos suponer que la acción que pedimos es que nos responda, ¿no? Pero bueno, el pedido en concreto no está describiendo en sí una acción. ¿Es realizable en tanto responder una pregunta? Sí, sí, podríamos decir que es realizable. Eh, ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. ¿Aporta información? Y la verdad que mucha información no aporta. ¿Está escrito en tiempo presente? Sí, está escrito en tiempo presente. ¿Es abierto? No. La pregunta, ¿me entendés? Es una pregunta cerrada. Por eso cuando vos le decís a alguien, ¿me entendés? La otra persona te dice, sí, yo te entiendo. Y nosotros nos quedamos acá, pero ¿me entendió o no me entendió? Con una sensación rara de no saber si realmente, ¿no? Entonces por ahí le volvemos a preguntar, ¿pero entendés lo que te estoy diciendo? Y entonces te dice, sí, sí, me queda súper claro. ¿No? Y seguimos con esa sensación de, me está faltando algo, porque realmente tu confirmación no me está siendo muy útil, ¿no? Entonces, por eso, ¿me entendés? Es un pedido de reflejo, pero no es un buen pedido. ¿Se entiende? Genial. Sí, ahí, Pira. Sí, muchas gracias, Gustavo. Me siento un poco confundida, me percibo un poco confundida, porque empezaste diciendo, después del ejercicio que hicimos, para esta parte dices que cómo dar feedback o retroalimentación. Y luego nos hablas de petición. Entonces, no sé si van juntos, o sea, feedback y petición son para mí dos cosas diferentes. Ok, bien. Bueno, yo ahora lo que estoy hablando, a ver si con esto te puedo brindar mayor claridad. Estoy hablando de un pedido de reflejo. Pedirle al otro que nos dé feedback. Es eso. Lo Sí, que hicimos primero fue nosotros darle feedback al otro. sí. Entonces vos tenés las dos posibilidades. Tenés, en el caso de que querés cerciorarte de que estás entendiendo lo que te está comunicando, entonces ahí vos le podés ofrecer feedback. Eso fue lo primero, Ujú, ¿sí? Que en CNB es el reflejo, ¿sí? sí, Feedback y reflejo es lo mismo. Y después está la situación en la que yo quiero cerciorarme de que yo me estoy haciendo entender. ¿Sí? Yo estoy comunicándome con el otro, pero no estoy 100% segura de que realmente estoy diciéndole lo que le quiero decir, ¿no? Entonces yo quiero saber qué es lo que está entendiendo para poder corregirme si es necesario. Entonces en ese caso yo le pido al otro que me dé su feedback. ¿Tiene sentido? ajá. Entonces ya es una petición, Claro. ajá, con estas características de la petición que viene como a coronar una vez que se entiende lo que cada quien está necesitando. Depende de
Exactamente. Sí, sí. Ajá, Sí, sí. ok, Por ok. eso es. Es Sí, un pedido de reflejo. ¿Sí? O sea, lo que queremos pedir es la estrategia de que nos den su feedback, ¿no? Entonces ahora lo que estoy haciendo es un repaso, ¿sí? O una presentación de cómo es un buen pedido para entender cómo tiene que ser un pedido de reflejo que funcione. ¿Sí? Porque si no, yo le puedo decir al otro simplemente, ¿me estás entendiendo? Y el otro me dice, sí, te entiendo. Y la verdad que no sé si me entendiste o no me entendiste con eso. oye, No me Gustavo, aporta mucho. ¿podrías dar un ejemplo de pedido de reflejo que contenga estas características: concreto, acción, realizable, pregunta? Yo ubico muy bien las características de una petición, nada más que si solo es petición de reflejo, ¿cómo pudiera ser? Por Sí. favor. Bueno, ahí vamos a eso entonces ahora. Entonces, estos son las pautas que decimos que hacen que los pedidos sean mucho más efectivos, ¿no? Porque si nosotros le pedimos reflejo a la otra persona, lo que queremos es que nos refleje, ¿sí? Y no sumar más incomunicación o malas interpretaciones. Entonces, tenemos esto. Y ahí pasamos a lo siguiente. ¿Cómo se hace un pedido de reflejo? ¿Sí? Y acá yo se los resuelvo de una manera muy simple. Primero es, o sea, el truco sería no pedirle al otro directamente reflejo. ¿Sí? Porque dentro de la comunicación no violenta muchas veces lo que se suele hacer es decirle al otro, o sea, pedirle directamente eso, que te refleje, ¿no? Le decís, ay, ¿me podrías reflejar? O le decís al otro, ¿te parece bien si te reflejo? Que es una opción, ¿sí? Y dentro del ámbito de la comunicación no violenta, todos más o menos entendemos lo mismo, entonces está todo bien. Pero cuando vos estás en la cotidianidad con los seres humanos comunes, que vos le decís, ¿me podrías reflejar lo que te estoy diciendo? Y el otro, ¿qué te va a responder? ¿Pero qué te pensás, que soy idiota, que no entiendo las cosas? ¿No? Entonces, no queremos caer en eso. Entonces queremos pedirle reflejo de una manera que realmente funcione, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el truco? Primero es explicar qué es lo que me sucede a mí, de por qué yo quiero que se me refleje, en lugar de pedir directamente el reflejo, ¿no? Sino yo primero brevemente explico por qué a mí, ¿no? Dicho de otra manera, cuáles son mis necesidades por las cuales quiero un reflejo. Y por ejemplo, un ejemplo es, como ven ahí en pantalla, que dice, esta conversación es muy importante para mí y quiero asegurarme de que se está entendiendo lo que estoy intentando decir, ¿sí? Eso es lo que me pasa a mí. Y luego viene el pedido de reflejo. ¿Me podrías explicar con tus palabras lo que estoy intentando decir? ¿Sí? Ahí Vira se ve bien en este ejemplo que cumple con los parámetros, ¿no? Está escrito como pregunta, está escrito en acción, o sea, la acción es la de explicar, es concreto porque que me explique con tus palabras lo que estoy intentando decir, ¿sí? Entonces, y es una pregunta abierta porque el otro te puede, no sabes para dónde te va a disparar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Eh, Maju, Sí, Gustavo, si yo le pregunto a la otra persona, ¿cómo te sentís ahora? Eh, eh, sería o una sea, forma clara de pedir este reflejo sin nombrar el reflejo. Mira En que la, los en la hombres, segunda parte, en el final, claro. cuando yo me quiero asegurar si la otra persona me entendió. ¿Cómo te sentís ahora con lo que estamos hablando? ¿Qué Bueno, sentís después de lo que ahí dije? sí, sí, en realidad ahí creo que estaría más bien entendiendo lo que le está sucediendo al otro y no tanto lo que vos estabas diciendo, si te está entendiendo. O sea, ahí te pusiste más en plan Ok, empatía, ok. Ahí va. ay, Ese sería como el cierre. claro. Porque esto es más que nada para
Eh, Obviamente que si pasás directamente a la empatía, buenísimo, Ujú, ya te zafaste ujú. de la egopatía, pero la dejaste lejos atrás. Ok, Eh, ahí va. pero en el caso de, justamente acá el truco que les quiero enseñar es justamente cómo restaurar ese vínculo de comunicación que nos está faltando con el otro, ¿no? Entonces, una manera es eso, una manera es que pedir que nos entendamos, ¿no? O sea, es así, es pedir que nos entendamos. Entonces, mira, yo te compartí esto, la verdad no, eh, para mí es muy importante que vos entiendas esto, ¿no? ¿Qué estás entendiendo? Es eso, es para saber si me está entendiendo a mí, ¿sí? Y esto, el pedido de reflejo dentro de la CNV también es muy importante porque muchas veces lo que se suele decir es que, bueno, que la relación es responsabilidad de dos. Entonces es un 50-50. Entonces yo pongo mi parte, si el otro no colabora, entonces yo no doy más. ¿Sí? Pero en realidad esto tiene mucho más que ver con la parte más chacal, no tiene que ver con lo que queremos. ¿Sí? O sea, es una cuestión de asumir responsabilidad. Si yo me quiero vincular distinto con el otro, entonces yo doy el 100. ¿Sí? No me quedo sentado esperando a que el otro se digne, se le ocurra el trabajar en nuestra relación, sino que yo asumí la responsabilidad porque es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, eh, lo- con esto lo que quiero decir es que yo también tengo responsabilidad, o sea, el otro tiene responsabilidad por lo que entiende o por lo que quiere entender de lo que digo, pero yo también tengo responsabilidad de que mi mensaje llegue de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer todo, me voy a jugar todas mis cartas para que mi mensaje llegue lo mejor que se pueda. Y después, en última instancia, queda en la mano del otro. ¿Sí? Porque si no, le estamos tirando la responsabilidad al otro y ahí podemos tener un problema, porque entonces el otro termina controlando para dónde va la relación y para dónde vamos nosotros, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta tiene mucho que ver de cómo yo qué hago yo para satisfacer mis necesidades. No se la dejo en mano de nadie porque son demasiado importantes para mí. Sí. Marcos, amigo querido, y después Constanza. Gus, ¿todo bien? Tanto tiempo. Eh, no, quería mencionar la importancia de tener en cuenta el tiempo y el lugar donde acontece también. Porque si estás en el medio del trabajo, están todos ocupados y querés como generar esto, es difícil también. Es como, yo creo que si uno quiere tener un reflejo así con calidad, es importante, si el espacio y el tiempo no se da, generarlo con esa persona con la que uno considera que es importante. Porque me ha pasado muchas veces esto de decir, ay, pero si yo estoy dispuesto, estoy como... Y después me daba cuenta que, claro, era que no estaba siendo oportuno, ¿cierto? De que o era el lugar o eran los tiempos. Y que a veces había que generar ese espacio y ese tiempo para que la comunicación consiga fluir, ¿no? Eso. Buenísimo, buenísimo aporte, Marcos, gracias. Tal cual. Constanza. Sí, con respecto a lo que decías eh, bueno, elaborarlo de modo que el otro se predisponga a responder también, ¿no? A hacerme el reflejo. Em, yo noté en varias ocasiones que si yo realmente tengo mi corazón manso, si realmente tengo el corazón blando, con la humildad de, ¿me podrías decir lo que, me podrías reflejar lo que yo te estoy diciendo? Porque si, si un 90% o un 80% de mi corazón realmente quiere saber y no está enojado porque, este no me entiende, me respondió cualquier cosa, llega igual, como que el otro responde, aunque sea la pregunta directa.
Ahí me parece algo como que se me une con lo que comentaba Maju de la presencia, que yo encuentro en la comunicación no violenta que muchas veces es más la intención genera el efecto más que las palabras que use. Como que las palabras y este juego de, bueno, a ver, busco las palabras en un entrenamiento para llegar a una actitud. Bueno, y me parecía valioso aportarlo también, como si el otro no me está entendiendo, reaccionó mal, por ahí revisar si realmente estoy en humildad o si no estoy envenenada y, y más queriendo tener razón. Valiosísimo aporte, Constanza, totalmente. Me gustó mucho cómo lo sintetizaste y creo que es tal cual como lo dijiste. Todo esto son entrenamientos para alcanzar una actitud. Es eso, ¿sí? Y la comunicación no violenta tiene que ver con eso, con justamente llegar a un lugar de vulnerabilidad en donde si vos estás conectado con tus propias necesidades, eso es lo que vas a comunicar, ¿sí? Porque la comunicación no se limita solamente al lenguaje, ¿sí? Sino que hay toda una predisposición. Eh, y por supuesto, muchas veces inclusive el, diciendo las cosas sin seguir estos parámetros, sin seguir nada, igualmente funciona porque yo tengo una predisposición abierta. ¿Sí? Entonces, como yo tengo la predisposición abierta, aunque el otro me responde lo que sea y yo no me enojo o no lo llevo para otro lado, entonces yo puedo seguir insistiendo de, no, no, espera, lo que yo quiero es esto, ¿me entendés? Y lo vas armando como sea en el momento, pero porque vos ya tenés una fortaleza interna que te permita hacer eso, ¿no? Eh, pero bueno, también está la otra parte. Cuando vos no estás tan predispuesto en ese momento, porque ese día no dormiste bien, no desayunaste y te sentís medio mal, pero te gustaría igualmente intentar relacionarte de otra manera, ¿no? Entonces ahí el entrenamiento te sirve para los dos casos. Para cuando estás muy abierto o también para cuando estás cerrada. Para las dos situaciones el entrenamiento te sirve para maniobrar y salir a flote de la mejor manera que se pueda, sabiendo que muchas veces no va a ocurrir y que no pasa nada, porque no ocurre. Mm. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a cómo se pide reflejo al otro? O sea, ¿cuáles son las claves? ¿Qué son estas dos? Explicarle yo cuál es mi motivo para pedirle lo que le estoy pidiendo y cuál es el pedido en concreto. Que me gustó también el ejemplo que diste por el chat de Constanza, que me parece que está muy bueno. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Y para que sepan, nos quedan 15 minutos de encuentro, así que pueden aprovecharlos. Voy a dejar compartir, así nos vemos todos. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó súper mega claro? ¡Wow! Bueno, Pienso entonces, si no hay... A por ver, por algo favor, que Constanza. estuvimos, no, a raíz de varios comentarios y de la charla, pienso que por ahí sería lindo tirar distintos ejemplos que se le ocurra a cada uno, ¿no? Como a ver qué pasa ahí, para ampliar las posibilidades del lenguaje. Me encanta. ¿Alguien se anima? Creo que estamos procesando todos a full. Bien. Verónica y Moni. Verónica Hola, primero. hola, hola a todos. Bueno, pues yo más que nada es una estrategia, estoy entendiendo, ¿no? Que a mí me ha ayudado, de hecho lo comentaban, el crear el espacio me parece fundamental, porque de esta forma le estoy dando la importancia que tiene el asunto para mí, ¿no? Y si la intención es mejorar la relación, pues entonces
tiene el asunto para mí y para que para estrecharlo el vínculo, ¿no? Me pasó que un malentendido en chat, que aparte yo traté de ser lo más clara con la petición, porque iba a ser cumpleaños de mi papá y entonces lo único era, oigan, si lo que quieren es es un momento de agradecimiento, etcétera, etcétera, ¿por qué no le damos más importancia al agradecimiento a la comida que vamos a hacer? Y mi hermana, que es la que iba a preparar la comida, se sintió muchísimo con el tema. Entonces dije, no, muy mal. Creo que mejor las invito a comer. Y entonces les dije, ay, me gustaría invitarlas a comer. Y bueno, entonces nos vimos en un restaurante. Yo invité la comida porque se me antojó hacerlo, ¿no? Entonces platicamos de mil cosas y después dije, me pareció que no sé si hubo malentendido con el tema de la fiesta de mi papá. Mm, o sea, la comida es deliciosa, el asunto es digamos, esto está abierto para ver si prefieren que mejor, si va a haber un ritual o algo de agradecimiento, le demos más importancia a eso, pero no quise yo desmeritar la comida. Y entonces a la mera hora mi hermana dijo, no, no, sí, tienes razón, bla, bla. Y entonces lo hablamos abierto, de frente. Yo tenía claridad, trabajé mucho, o sea, preparé el ambiente, lo escribí, ¿no? Decir, bueno, exactamente cuál es mi propósito de la comida con mis hermanas es estrechar el vínculo y aclarar el tema de la comida. Entonces, se arregló buenísimo. Entonces quedamos más bien de ir a comer cada 15 días para hablar las cosas y dejar el chat un poco de lado, ¿no? Entonces, sí se cumplió con el objetivo, sí, en principio sí, porque se arregló el asunto. Ahora, estrechar el vínculo, pues sí, también está padre que nos veamos cada 15 días a comer o cada 3 semanas. Entonces yo creo que me gustó hacia dónde dirigí yo, la forma como yo quiero relacionarme con mis hermanas, que aparte las quiero muchísimo, y creo que nos ayuda a todas, somos tres, a estar mejor. Bueno, no sé si por ahí va la petición de aportar. Muchas gracias, Verónica. Increíble bueno, la anécdota. Vi que, entendí que pusiste bastante trabajo para que pudiera haber un encuentro ahí con tus hermanos. Mm, Sí, 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 la verdad es que yo no entendí el motivo del enojo claro. de mi hermana. La verdad es que también necesitaba comprender y también clarificar que no era el tema su comida hace una comida deliciosa. No iba por ahí y creo que se había entendido mal. Y lo peor es que me dijo, tú con tu comunicación no violenta me acabas de agredir. Y yo, wow. Le dije, no, 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 es que el chat es terrible, vámonos a comer mejor. Claro. Ay, sí, tal cual. Ese es, sí, sí, es uno de los prejuicios a los que todos y todas acá presentes se tienen que preparar, porque se lo van a decir en algún momento. Eh, sí, sí, siempre pasa. Buenísimo. Bueno, antes de ir con Moni, quisiera hacer un comentario, Mar, que pusiste en el chat, que a vos te ha sido útil preguntar, ¿qué me entendiste decir porque te noto molesto? Quisiera hacer un comentario eh, sobre ese pedido de reflejo. Eh, Puede funcionar, creo que es un poco jugado igualmente. Yo creo que para disminuir riesgos al mínimo, yo le agregaría el por qué crees que está molesto. Y porque yo le puedo decir al otro,
Bueno, eso. ¿Qué me entendiste decir? Porque te noto molesto, ¿no? Y la otra persona me dice, yo no estoy molesto. Uy, entonces ahí, ¿y ahora qué hacemos, no? Después de eso. O peor, yo no estoy molesto, vos estás molesta, ¿no? Y ahí entramos en ese juego, ¿no? Pero ahí quedaría muy bien, creo, si, por ejemplo, decir, porque te noto molesto, quizás, porque no te estoy teniendo la consideración que me gustaría tenerte. ¿Puede ser? ¿Ven que se nota diferente? Porque si no, el tema de determinar o afirmar lo que el otro siente, aunque sea acertado, no deja de ser un juicio nuestro. Entonces el otro lo puede percibir como un juicio y en el sentirse juzgado te lo rebota, ¿no? Pero entonces de esa manera vos quitás, decís, bueno, yo me imagino que estás molesto, pero por este motivo que yo creo, ¿no? Entonces ahí es como, no te estoy juzgando a vos, sino que yo me estoy acá haciendo una idea de eso, ¿no? Entonces es una manera de salirse de ahí. Bueno, ahora sí, Moni. Moni y ya le hacemos un cierre al encuentro. Sí, bueno, muchísimas gracias. Hermoso el taller. Estoy aprendiendo un montón y anoté un montón de cosas aquí. Me sentí muy identificada cuando pusiste como ejemplo cuando una amiga le cuenta a la otra que le duele algo y la otra amiga le empieza a contar los dolores que tiene ella. Entonces, la diferencia acá entre ser empática y la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, y la egopatía es quitarle ese lugar, adueñarme de ese lugar, ¿no? Y a mí me pasa muy frecuentemente esto con mi mamá. Bueno, ahora lo puedo ver de otra manera, lo identifiqué, porque fue algo que siempre me causó mucho dolor, muchísimo dolor, o sea, ya sé que yo soy la responsable de lo que yo siento, sin embargo ahí descubrí con esto el estímulo, ¿no? Que me causaba, porque mi necesidad es cercanía y conexión con ella, y no la estoy pudiendo tener. Entonces, cada vez que le cuento algo, ella hace esto. Por ejemplo, si yo le digo que no me está yendo bien en algo, bueno, pero a mí tampoco me iba bien y qué sé yo, o si le digo me duele el pie, ay, a mí también me duele la cadera, la rodilla, entonces como que siempre hay un bloque ahí, ¿no? Que no nos permite acercarnos más y a mí me termina doliendo y me frustro, me callo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto del pedido, ¿no? Si es que habría alguna posibilidad de, si me das algún ejemplo, cómo podría pedirle a ella, porque, o sea, yo en otras ocasiones el enojo me ganó y me ayudó el enojo a pedirle, mamá, cuando yo te hable, por favor, quédate un ratito en silencio hasta que yo te termine de contar, o sea, aunque sea ese pedido se lo hice, ¿no? Aunque sea así. Y funcionó para algunas cosas. Eh, Sin embargo, ahora en esta nueva oportunidad, me gustaría, ya que el pedido no logro verlo como algo concreto o posible, no sé si me explico. Entonces, bueno, te quería pedir si tenés alguna manera o forma de dictarme cómo podría armar un pedido para poderle hacer a ella, porque yo quiero comunicarme mejor con ella. Eso. Bien. Bueno, muchas gracias por compartirlo, Moni. Eh, sí, resueno bastante con eso porque me pasa lo mismo con mi mamá. Eh, sí, yo creo que hay más, o sea, y vuelvo a esto que mencionamos un poquito antes, que más que, o sea, recordar que no estamos tratando de decirla, o sea, no hay como una manera de decir las cosas, sino que lo que estamos intentando hacer es poner todos estos recursos a disposición de lo que ocurra en el momento. ¿Sí? Entendido eso, o sea, porque
digamos, la relación con tu mamá es una relación que va a existir siempre, ¿no? Y siempre vas a tener que relacionarte con ella en algún punto, y siempre van a estar conversando, y entonces vas a tener, o sea, no es algo que la manera en cómo se vincula no es algo que vas a solucionar con un pedido, porque el pedido es un recurso, pero el diálogo se construye, ¿no? Yo lo que digo es que nuestra responsabilidad personal está en construir el vínculo de la mejor manera que podemos. Entonces, ahí tenés un primer secreto, que no es tan secreto tampoco, es que cuando, o sea, nosotros nos, quizás, ¿no? Yo me imagino, en una situación similar, a mí me fastidia o me enojo porque yo tengo el pensamiento de que no me quieren escuchar y que no me consideran importante como para escucharme, como por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ahí tenés un primer camino puede ser con la autoempatía, de decir, bueno, a ver, ¿por qué me enfurece a mí esto? O sea, ¿qué es realmente lo que yo tengo detrás? Ese es un camino, ¿sí? Para tener una mejor predisposición para con la otra persona. Esto a veces requiere tiempo y no siempre nos va a salir, esa es la realidad. Entonces, tenés otros caminos. Otro camino puede ser, por ejemplo, reflejarla primero, ¿sí? Porque quizás muchas veces o sea, la gente no te escucha porque tienen tanta necesidad de que los escuchen que apenas abre un espacio de escucha, quieren también, ¿no? Que alguien les escuche, entonces se ponen adelante. Entonces hay un muy buen truco para la mayoría de las situaciones, es reflejar al otro, ¿sí? Es empatizar, lo que sería empatizar, ¿no? Como de tratar de descifrar qué es lo que nos está tratando de decir, ¿sí? Y vos lo vas de alguna forma guiando, diciéndoles pedido, como te estoy entendiendo bien, es esto lo que me querés decir, ¿no? Como que vas construyendo ese entendimiento. Y la otra persona muy probablemente te diga, sí, sí, es eso, sí, ¿sí? Cuando la persona te empieza a decir que sí y no agrega nada más, es porque estás teniendo una buena escucha. Cuando vos lográs eso, ¿no? Es como que vos le bajás un poco la energía, porque ya se siente escuchada, y seguido a eso vos le podés hacer otro pedido, que es decir, ahora me gustaría que me digas qué me estás entendiendo a mí, ¿no? Si entendés lo que es importante para mí. Entonces ahí vos le pedís que te refleje a vos. ¿Sí? Y muy probablemente se vuelva a salir vuelva a derrapar y se vuelva a poner ella a primera persona, ¿no? Y entonces vos ahí maniobrás de nuevo y le decís, bueno, vos me querés decir esto, ok, bien, bueno, yo te quería decir esto, vos lo estás entendiendo así, ¿no? Entonces ahí es donde vas. Vas y venís todo el tiempo, ¿sí? Y para ese ir y venir, para ese flujo que se va armando, eh, utilizamos los recursos, la herramienta, los pedidos, como la vamos aprendiendo, ¿no? Pero lo vamos utilizando así, según lo que va pasando y cómo se va dando ese flujo de comunicación. Eh, y además, esto tiene el plus de que cuando nosotros empezamos a llevar la conversación a más un nivel de necesidad, ¿sí? Entonces ahí ya no tenemos, no requerimos enojarnos o fastidiarnos, porque efectivamente está habiendo escucha. Vos estás escuchando, algo quizás te están escuchando también, ¿no? Entonces como que el tono de la conversación cambia. Yo creo que yo te recomendaría buscar eso, ¿no? Como que el tono de la conversación cambie. Y si para vos es un problema el tema de enojarte o que te fastidia demasiado que no te esté escuchando, entonces ahí el truco es tratar de comprenderla a ella a nivel de necesidades, no a nivel de lo que te está diciendo, sino a nivel de qué hay detrás de todo eso. ¿Sí? Entonces, en tanto vos más puedas comprender lo que le sucede, más fortaleza interna vas a tener para no tomártelo tan personal o con fastidio, ¿no? Y como eso te deja mejor parada, vas a tener mayores recursos para poder generar este flujo de comunicación, ¿sí? Porque si no, una vez que caes en la frustración de enojo, te quedas sin recursos. Pasa eso, ¿no? Entonces, es tratar es una forma también de autocuidado, ¿no? De autopreservarte
¿sí? Comprendiendo al otro y buscando siempre que se puede que te comprendan también, ¿no? Y bueno, y para esto vas a tener tiempo para practicar y calculo que mucho también. Y a veces, bueno, te va a salir, otras veces te vas a enojar, ¿no? Pero yo creo que lo importante es ser honestos, ¿no? Y poder decirle con confianza a tu mamá, decirle, ay, me encanta tanto charlar con vos y quisieras que entendieras esto que es importante para mí, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? Es ser honesto con lo que te está pasando y que no hay problema tampoco. O sea, no, quizás los problemas están más en nuestra cabeza que en la situación a veces. Eh, ¿Tiene sentido para vos o me fui para cualquier lado? Em, Primero, bueno, muchísimas gracias, me sentí escuchada al 200%. Sí, tiene mucho sentido y me ayuda un montón porque acá me doy cuenta del tema, lo primero que dijiste, que tiene que ver con el pensamiento que tengo y es justo, porque pienso que no me quieren o pienso que no me escuchan, que no soy importante. De ahí ya me empecé a dar cuenta, y fue que me dio más claridad todo y me sirve, así que te lo agradezco mucho. Me sirve muchísimo, muchísimas gracias. Fantástico. Bueno, muchas gracias a vos, Moni. Eh, y bueno, espero por lo menos que te puedas hacer una imagen, para que todo el grupo se pueda hacer una imagen, ¿no? De a dónde quiero llegar con todo esto. Y después, bueno, después es practicar. Practicar, aprender miles de recursos, equivocarte permanentemente y seguir intentando, ¿no? Porque este es el camino que queremos seguir. Así que bueno, ya llegamos al final de este humilde espacio. Así que bueno, dejo micrófono abierto para quienes quieran hacer despedirse, hacer un último comentario y ya vamos cerrando para poder pasar al descansito, al breve descanso y después a los talleres que vienen después. Y bueno, también como siempre pedirles que si está en su mano hacer alguna donación para la gente del festival, siempre muy bien recibida. Nosotros como facilitadores no recibimos nada de eso, es todo para la organización que le ponen un laburazo tremendo a poder generar estos festivales que requieren un esfuerzo y una inversión de dinero bastante grande, ¿no? Así que bueno, micrófono abierto. Veo muchas manos ahí. Silvia, ¿algo que quieras decir? Marco, Maju. Ok. Muchas gracias, gracias, hola a todos y muchas gracias, Gustavo, gracias a todos. Creo que cada día crecemos más como seres humanos y esto de verdad que nos abre, a mí me abre la mente, ¿verdad? Es algo muy hermoso porque ninguna otra, ninguna otra cuestión que yo tal vez hubiera estudiado o seguido anteriormente me había hecho tanto clic, ¿verdad? En mi vida. Me ha cambiado verdaderamente el pensamiento. Agradezco de corazón por el tiempo que invierten. Gracias. Me quedo con, pues, con esto, ¿verdad? De la escucha atenta, de escuchar en verdad, ¿verdad? Como los oídos bien abiertos y el corazón pues, siempre, el corazón abierto también. Así es que gracias. Gracias, ha sido muy valioso para mí y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Silvia. Gracias ¿Algún a comentario todos. más? Alfredo. No, es que les cuento que esa media horita que ustedes descansan, nosotros estamos ya en la otra reunión iniciándola. Entonces ya estamos corriditos 7 minutos y quería agradecerte, Gustavo, por tu presencia, por toda la información que me entregaste, los ejercicios. En lo que a mí respecta fue fabuloso y, y bueno, ya nos estaremos viendo en el camino, con toda seguridad. Seguro Gracias que a todas las sí. personas aquí. Sí. Y Bueno, genial. Gracias, un Bueno, abrazo a un abrazo muy todos. grande, gracias. Gracias. Si me quieren contactar, me buscan en Instagram. Sí. Muy bien.
Nos vemos, muchas Hola, gracias. Mafe. Hola, Iñaki. Gracias Hola, a todos. hola, Hola, Gus. Emi. Necesitamos cerrar la sala. Gracias. Algo muy importante. Todos los datos de Gus los pueden encontrar en nuestra página web. Si algo no les quedó anotado, tocan su carita y está su Instagram, su email, cualquier cosita así. Ahí está su rostro. ¿Está? Gracias por Piña, estar. Nos vemos. abrazo. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Iñaki.